Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, les soy sincera, creo que antes de emprender o al momento de nosotros emprender, debemos de tener un plan de negocios y algo que nosotros no tomamos en consideración es de que el plan de negocios no nos ayuda solo a mantener la misma línea dentro de nuestro negocio, sino que también nos ayuda y nos abre puertas a fondos, ¿verdad? Y ahí sí que nadie nos va a dar dinero si no tenemos bien estructurado qué es nuestra empresa y qué es lo que nosotros buscamos. Entonces, en esta clase, lo más importante aquí es de que nos hagamos todas esas preguntas durante, durante el proceso de continuar con mi negocio, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que más nos hacen es, ¿cuál es la diferencia de tipos de negocio? Y quiero preguntarles si ustedes, alguna de ustedes nos quiere decir si abrió su negocio o si están emprendiendo o en qué momento de esta etapa están ustedes. Tal vez si nos puedes compartir, Bárbara. Estás en mute. Sorry. Tenemos las ideas, pero hay muchos factores que tomar en cuenta, entonces apenas estamos como tratando de estructurar el plan estratégico. Perfecto. Y como les repito, algo importante que todo aquel que esté interesado en iniciar un negocio debe tener claro es las diferencias y las estructuras de negocio y cuál me conviene a mí para mi negocio. Recuerden, cada negocio tiene diferentes circunstancias y cada negocio también tiene diferentes factores que debe tomar en consideración al momento de elegir la estructura de su negocio. Creo que la más general y la más común que hemos escuchado es la LLC. Y creo que también es un concepto que no tenemos muy claro y al momento de que alguien nos refiera de abrir una LLC no entendemos el por qué, pero la abrimos de todos modos porque fue la que se nos recomendó y la que nos dijeron de que era la más fácil. Realmente todas son fáciles de abrir y realmente todas son muy fáciles de manejar, pero cada una va enfocada en diferentes aspectos. Entonces, yo siempre les digo a ustedes que el sole priority véanlo como un comerciante, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos, el sole priority es un comerciante, es una persona que presta sus servicios por ejemplo, marketing, digital marketing, ¿verdad? De que te crea contenido, o también es una persona que vende a muy pequeña escala, también es una persona que lo que está ofreciendo, sea tangible o no tangible, no hay un riesgo muy grande dentro de la compra y venta de ello. Entonces, el sole priority es que yo estoy haciendo negocios bajo mi nombre, no estoy separando mi empresa bajo mi negocio, sino que todo va enlazado. Y se recomienda, como les repetía, cuando es a pequeña escala. ¿Se puede hacer a gran escala? Sí, se puede hacer a gran escala, pero creo que la gran determinante es la aseguranza. La aseguranza, pues a veces cotiza de mejor o realmente pues no cubre si es un sole priority, sino que cubre si es un corporation, un general partnership o un LLC. Entonces creo que eso es realmente la circunstancia que definiría si podemos continuar con el sole priority o hay que hacer una transición al siguiente paso de corporation o partnership o LLC. Entonces, luego de esto tenemos Limited Liability Company, que es la más común, y aquí pues hay 5 puntos importantes, y es de que primero es una identidad comercial creada bajo el estatuto estatal o federal. Entonces, tal vez no ha mucho sentido ese primer statement, pero lo importante aquí es de que la empresa responde como tal, no respondo yo como individual. Entonces, ahí lo que estoy haciendo, pues, es protegerme tanto yo como individuo y mi capital, lo que yo he hecho en el transcurso de mi vida matrimonial, digámoslo así, o lo que yo he hecho como persona. También la segunda, y la segunda cosa más importante aquí es de que esta se registra ante la Secretaría de Estado. Algo que nos ha dejado la pandemia y creo que es una de mis cosas favoritas es de que todo se puede hacer de forma digital ahora. Entonces, pueden ustedes registrar esta empresa de forma digital y pueden también cancelar de forma digital. La LLC se debe de renovar cada año y tiene un costo de, si no estoy mal, $125, $126. Y algo importante que siempre les añado a todos es de que asegúrense que nadie esté utilizando
su nombre o el nombre que ustedes tienen planeado ya. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Esto también se puede ver a través de la página de la Secretaría de Estado. Si alguna de ustedes todavía no está muy segura dónde, las invito a coordinar una business counseling con Natanael o conmigo para que podamos nosotros explicarles exactamente en dónde es que ustedes pueden registrar y también en dónde ustedes pueden buscar nombres que previamente se han utilizado. Entonces, aquí lo importante, como le repetía, es tener en cuenta de que la LLC se renueva cada año. Bueno, entonces en el plan de negocios hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. Primero es que tenemos que contar una historia, ¿verdad? Nuestro cliente como pequeño negocio o como emprendedor quiere saber de nosotros. Recordémonos de que no somos una cadena que la gente ya sabe de lo que nosotros hacemos y también recordemos de que no somos una corporación que empieza con 100, 200 empleados que nos van a poder ayudar a repartir la voz de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que identificarnos con nuestro cliente y contar una historia, porque eso lo que hace es expandir su mercado. ¿Cómo? Y también, pues, convencer a otros. El plan de negocios, ¿cuál es el enfoque? Tener un plan a corto, mediano y largo plazo. El plan de negocios se hace plasmado de 3 a 5 años. ¿Y cuál es la importancia nuevamente del plan de negocios? Recuerden, su tiempo es dinero y si no representa dinero, están perdiendo su tiempo. Entonces, el plan de negocio, el mayor fin es de que lo tengan estructurado y listo en dado caso que ustedes apliquen para un préstamo, en dado caso que ustedes apliquen para un fondo o una oportunidad. Entonces, y que no pierdan el hilo de la empresa, ¿verdad? Entonces, si voy a decir que quiero abrir una pastelería, seguir ese enfoque y no estar cambiando, bueno, ahora ya no quiero hacer pastelería, ahora voy a vender hamburguesas, el otro mes ya no voy a vender hamburguesas, sino que voy a vender alitas. Entonces, cuando uno pierde el enfoque, realmente no tenemos nosotros claro a dónde va nuestra empresa y ahí es cuando no vemos un crecimiento exponencial. Entonces, eso es muy importante. Bueno, como propietario, yo debo de asumir el papel principal. Acordémonos de que cuando somos emprendedores tenemos diferentes sombreros. Somos el administrador, somos el coordinador financiero, el coordinador de procesos, la persona de ventas, el coordinador de marketing, todo. Yo soy la persona encargada de todo y tenemos que entender qué son esos papeles. Y algo que me gusta de esta presentación es de que vamos a ver cómo se ve esta estructura más adelante. Todos los miembros de nuestra familia deben de estar involucrados. Recordemos de que son nuestros primeros clientes y también son nuestra fuente principal para, pues, encontrar dónde hay un eslabón que debemos nosotros reforzar para poder seguir expandiendo o creciendo nuestro negocio. Las metas y los objetivos deben ser claros. Acordémonos, tal vez tener 10 metas no es necesario. A veces tener metas... A veces tener 3 a 5 metas claras es lo importante. Su plan de negocios debe incluir un plan de contingencia en los peores escenarios. Y les pongo un ejemplo que me encanta. Ahorita durante la época de huracanes y de todas estas cosas que no están bajo nuestro control, si nosotros ofrecemos un plan, una opción de delivery, debemos de tomar en consideración que cuando hay escenarios o factores que no están en nuestras manos, ¿cómo vamos a mantener la comunicación con nuestro cliente para no perderlo? ¿Cómo vamos a asumir la responsabilidad? Y si económicamente no se puede asumir esa responsabilidad, ¿cómo vamos a notificarle a nuestro cliente? Por ejemplo, el año pasado había una señora que pues vende cupcakes y la señora no contaba con una estructura de peores escenarios. ¿A qué me refiero? Era imposible para ella mandar los cupcakes que llegaran a tiempo, que llegaran frescos por cuestiones de clima. Entonces, ¿a qué me refiero con crear un plan? Aquí al momento de ustedes hacer el checkout, que su cliente haga el checkout, ahí es cuando nosotros debemos de incluir todas esas condiciones de venta o todas esas condiciones de que ustedes les están poniendo a la entrega del producto que ustedes vayan a vender o del servicio incluso. Les pongo otro ejemplo que no es un producto tangible. Si yo creo contenido de marketing y si lo que yo estoy vendiendo es un servicio y el internet se va, y mi servicio se va a atrasar la entrega, también cómo voy a notificarle a la persona, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso se debe de notificar con anterioridad. Una vez ya la persona haya confirmado que quiere tu servicio o tu producto, ahí es cuando nosotros agregamos tanto el costo como las condiciones de venta.
El plan también debe ser flexible, pero aquí quiero de verdad resaltar que la flexibilidad no significa de que vamos a estar cambiando cosas cada semana o cada mes. El plan debe tener un espacio suficiente y prudencial para poder cambiar cosas durante el camino de acuerdo a las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas tuvieron que cambiar su plan de negocios durante la pandemia porque no iba enfocado a la tecnología, iba enfocado a la presencia del cliente dentro de la localización. Entonces, cuando me refiero a ser flexible es a eso. Ok, si me estoy enfocando en abrir un negocio, por ejemplo, un food truck, que fueron uno de los mayores afectados en toda esta situación, si me estoy enfocando en un food truck y mi cliente debe de venir a mí y yo también tengo que situarme estratégicamente en puntos para que mi cliente llegue a mí, y mi plan ya está estructurado sobre eso, debemos de tomar en consideración que si vienen factores como la pandemia, ¿cómo yo puedo hacer que mi cliente sepa dónde estoy, qué estoy asegurando al momento de acercarse a mí y cómo también estoy resguardándolos yo tanto a ellos como a mí? Entonces, esas son las flexibilidades a las que se refiere esto. Y revisar el plan con frecuencia. Recordemos de que los ajustes son necesarios y más cuando nuestro staff está creciendo y cuando nuestro cliente está creciendo también. Entonces, hay que tener constantes revisiones. Yo siempre he dicho de que tener un mentor o un consejero o alguien que esté en la misma industria es bien necesario y es clave para ver ese movimiento dentro del flujo de mercado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos a tener metas inteligentes y metas claras, son varios puntos a los que me refiero. El primer punto es de que qué debemos lograr concretamente, o sea, a qué fin quiero llegar. Entonces, no sé si alguien quiere compartir conmigo la idea de negocio que tienen y tal vez podemos utilizarle un poquito de ejemplo. ¿Nadie quiere compartir su...? Yo les pongo un ejemplo, no tengan pena. Un ejemplo de lo que queremos hacer. Sí, si alguien quiere compartir su idea de negocio. Bueno, realmente nosotros tenemos dos ideas y estamos tratando de ver cuál es la que tiene forma. Una es una empresa de staffing para colaborar con otras empresas a la captación y filtrar todo el proceso de contratación de personal. Perfecto, muchas gracias, Bárbara. Entonces vamos a usar ese ejemplo. La primera pregunta que nos debemos de hacer, y quiero por favor que les quede claro, si ustedes están haciendo su business plan y su plan de negocios y no se están haciendo preguntas, lo están haciendo mal. El plan de negocio es cuando ustedes más se deben de preguntar y es cuando ustedes más deben cuestionar cómo poder llevar su empresa al éxito. Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿qué debemos lograr concretamente? Cuando me está diciendo Bárbara, pues mi idea de negocio es tener un staffing. Primero que nada, me parece una idea maravillosa porque aquí en el estado de Carolina del Norte no hay suficiente personal para ciertos trabajos. Me refiero en este momento pues al trabajo de mano de obra, workforce, ¿verdad? Es uno de las mayores necesidades que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué debemos lograr concretamente? Entonces, mi objetivo aquí primero va a ser proveer un sino que también es de hacer un background check, también hacer las entrevistas, asegurarme que la persona tenga todos los documentos que tiene que tener y que tenga todas las habilidades que debe tener. Entonces, la primera pregunta ya la sabemos. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el problema que vamos a resolver, nosotros debemos de decir cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi cliente? Y identificar a mi cliente. Entonces, Bárbara, por ejemplo, yo me imagino que en tu caso, uno de tus clientes principales podrían ser las fábricas de manufacturación, manufactureras aquí en Carolina del Norte. Hay muchísimas, muchísimas. Y siempre realmente, ellos... Discúlpame, la idea salió por la necesidad que hay en los restaurantes, que están incluso cerrando por no tener personal. Correcto, correcto. Y también ese es otro nicho que puede servir. Entonces, vamos a utilizar ese que tú me estás mencionando.
Dentro de los restaurantes sabemos de que hay diferentes posiciones, ¿verdad? Tenemos a los meseros, tenemos a la persona de cocina, tenemos a las personas de host y todos ellos deben de tener diferentes calificaciones. Entonces, identificar a tu cliente debe de ser una de las cosas más importantes. Cuando te refieres a restaurantes, me refiero a restaurantes de dining, me refiero a restaurantes de comida rápida, me refiero a restaurantes de comida fancy, y son todas esas especificaciones que tú debes anotar dentro de tu business plan. ¿Por qué? Porque, como les repito nuevamente, al momento que ustedes vengan con una persona que va a otorgarles dinero, lo primero que les va a preguntar es, necesito saber cuál es tu cliente, qué calificaciones tiene, qué especificaciones tiene y cuál es tu plan para poder conseguir ese cliente, ¿verdad? Entonces, hagamos de cuenta y caso que tú te vas a enfocar en clientes que sean de la industria de comida rápida. Entonces, esto la verdad te ayuda muchísimo porque se ve que tú no estás disparando a 3,000 cosas al mismo tiempo. Dice mucho de ustedes como dueños de negocio cuando no están intentando hacer todo. Hay un dicho que se dice que el que mucho aprieta, poco abarca. Y eso es muy importante entender. Debemos de ser tan específicos como podamos, porque ya cuando seamos específicos y eso esté funcionando, ahí es cuando hablamos anteriormente de la flexibilidad y el ajuste de plan de negocios. Ya estoy yo teniendo un contacto directo con la comida, con restaurantes de comida rápida, entonces ya puedo yo expandirme a restaurantes de dining. Ya puedo yo y poco a poco así es como se va ajustando su business plan y se ve una continuidad y se ve un crecimiento. Y esto al momento de otorgarles fondos se ve muy bien, se ve que ustedes saben lo que están haciendo. Entonces, bueno, sí, perdón, aquí es justamente lo que les hablaba del problema y del segmento de clientes. Entonces, como les repetía, una vez nosotros entendamos el problema y nuestro segmento, que lo repito, esto es lo más importante, tenemos que entender a nuestro cliente desde el principio, su necesidad, su ingreso, dónde vive, su localización, cuál es su estilo de vida. Tenemos que nosotros entender primero a nuestro cliente para poder una vez crear canales, tanto canales como UVPs. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito qué es lo de Unique Value Proposition. La primera pregunta que nos dice un UVP es, ¿cuál es el lema del producto o la razón principal por la que es diferente y vale la pena comprarlo? Esta pregunta para mí es bien fuerte porque la competencia dentro de Estados Unidos es muy fuerte y es mucha. Entonces, realmente, ¿qué va a hacer que mi cliente cruce la puerta y me busque a mí o vaya a mi página web y me diferencie a mí de mi competencia? Recuérdense, no se trata de duplicar esfuerzos o de duplicar lo que nuestra competencia está haciendo. Se trata que nuestro cliente se identifique con nosotros. Creo que la mejor manera que un cliente, que un negocio puede competir al inicio es, como les repetía desde el principio, contando una historia, contando quién soy yo y sobre todo dando un poco de un servicio personalizado hacia mi cliente. Entonces, una vez nosotros ya identifiquemos a nuestro cliente, ya podemos contarle la historia. ¿Cuál va a ser el lema? Entonces, nuevamente, por ejemplo, Bárbara. Bárbara, creo que una de las cosas que van a identificarte de la competencia, primero que nada, es que tú estás dentro de la comunidad y representas a la comunidad con más fuerza de trabajo y con más potencial a llenar estos puestos. La comunidad hispana es una de las comunidades que más presencia tiene sobre el workforce y sobre la industria de servicios de comida. Entonces, es muy importante que tu cliente entienda eso. No solo yo entiendo la necesidad de mi cliente, sino que también puedo también puedo entregar esa necesidad, ¿verdad? Soy una persona bilingüe, soy una persona que nació y creció dentro de la comunidad hispana, entiendo las necesidades que tú tienes y puedo yo asegurarme de entregarte tanto a todas las personas que cumplan con las habilidades que tu empresa necesita. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué propuestas de valor únicas y múltiples eliminan el problema que enfrentan diferentes segmentos de clientes? Es lo que te repetía, Bárbara. En tu caso, aquí, por ejemplo, hay muchas empresas de staffing y en su gran mayoría los dueños son americanos. Y los americanos, ¿a quiénes contratan? Contratan a los hispanos y a los afroamericanos. Entonces, realmente el valor que tú estás trayendo aquí es que entiendes a la comunidad, has estado dentro de la comunidad
Y esa facilitación incluso puede darse que tu cliente te diga, mira, Bárbara, no quiero que solo los contrates, quiero que te encargues del training de una vez, para que me los mandes ya entrenados, que los mandes ya listos para trabajar. Entonces tú estás lista con eso. Es algo que tú puedes ofrecer que le vaya a ir un valor agregado a eso. Entonces, esta explicación de un UVP tiene que ser muy simple porque pues es una explicación que ustedes deben dejar abierta para que ustedes expliquen al momento de que yo esté hablando con un cliente potencial o con una persona del banco o con una persona de funding, ¿verdad? Entonces, ¿qué canales? ¿Cómo puedo llegar a esa forma a ese cliente? Y también el número de canales que debo de utilizar gratuitos, pagados, para comunicarme con el cliente. Creo que estamos en una era de tecnología y no podemos ignorarla. Es lo más importante. Tenemos que entender y quitarnos el miedo de la tecnología. Ahora, quiero ser muy clara. Hay negocios que no necesitan redes sociales, pero sí necesitan un sitio web. Hay negocios que necesitan más redes sociales que un sitio web. Entonces, son cosas que ustedes van a ir identificando en el camino y les repito, búsquennos, porque para eso estamos. Nosotros podemos asesorarlas individualmente, somos un recurso gratuito, un recurso gubernamental, podemos nosotros identificar cada aspecto y cada especificación de su negocio para poder apoyarlas a ver qué realmente es a lo que ustedes más se deben de enfocar. Los indicadores claves es qué número de clave le dicen si su empresa está teniendo éxito y qué otros indicadores. Esta partecita no tiene mucho sentido en español, creo que cuando lo traducimos no lo traducimos bien, pero quiero ser muy, muy clara con los indicadores claves. Creo que como economista les puedo decir que los indicadores son los números que nos retan a mejorar año con año. No podemos emprender sin metas y sin objetivos cuantitativos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que poner nosotros metas cuantitativas para saber qué tanto nos esforzamos o qué tantos resultados tuvimos durante un año. Por ejemplo, Bárbara, tú que nos compartiste, disculpa que te siga utilizando, pero tú que nos compartiste tu idea de negocio, uno de tus indicadores, pienso, y creo que te puede servir muchísimo, es el número de clientes que tú tuviste durante un año dentro de una industria en específico. ¿A qué me refiero con esto? A la industria de comida rápida, por ejemplo, o a la industria restaurantera de dining, o sea, que la gente va y se sienta. Entonces, ahí es donde tú te pones una meta y dices, bueno, en el primer año mi meta es poder tener 10 clientes de la industria de comida en dining, ¿verdad? Entonces, y ahí lo pones. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú vengas a los 2 años de una empresa ya abierta, hay muchísima posibilidad de préstamos, de fondos. Una vez ustedes ya tengan los 24 meses de vida de la empresa, van a empezar a ver muchas oportunidades afuera para traer dinero. Entonces, ahí es cuando tú puedes venir y sustentar el esfuerzo que tú hiciste cuantitativo. Recuérdense, tienen que proyectar números para que se vea el crecimiento empresarial que han tenido durante los últimos meses, durante el último año, 2 años. Entonces, ventajas evidentes, ¿por qué tendría éxito esta empresa, verdad? También, ¿qué estoy haciendo yo que no me puedan copiar? Y no quiero utilizar mucho la palabra copiar, porque acordémonos, si vamos a abrir una pastelería y estoy haciendo pasteles, no significa que yo le esté copiando a otra pastelería haciendo pasteles, ¿verdad? Sino que aquí lo que se refiere a qué tiene que no se pueda copiar, se refiere más que todo, por ejemplo, si yo estoy haciendo pasteles, yo me enfoco en hacer mis pasteles y también ofrecer pasteles que sean gluten free, que no tengan gluten. Entonces, a eso es más que lo que se refiere, ¿verdad? ¿Qué ayudaría a su negocio que destaque? Entonces, ahora miremos 2 cosas que creo que nos interesan muchísimo, la estructura de costo y la fuente de ingreso. ¿Cuánto costará entregar su solución a los clientes? Entonces, ¿y cuáles van a ser mis gastos? Y del otro lado, como pueden ver, fuentes de ingreso, ¿verdad? ¿De dónde tengo yo y de dónde saco yo el dinero? ¿Hay alguien que me pueda apoyar con iniciar mi negocio? ¿Hay alguien que me pueda brindar fondos para iniciar mi negocio? Entonces, aquí creo que lo más importante, y voy a parar aquí esto incluso para poder verlas, lo más importante que tienen que entender es que para emprender, nadie, y cuando les digo nadie, de verdad que ningún banco, ningún credit union, nadie, desafortunadamente va a poder venir y decirles, mira, aquí hay $50,000, inicia tu negocio.
no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nuevamente, para nosotros, darles fondos, o sea, para un banco darles fondos o para una entidad financiera darles a ustedes, otorgarles fondos, tenemos que demostrar varias cosas. Primero, que sabemos nuestra industria, que es lo más importante. Si no tengo experiencia en la industria, tengo yo que demostrar que tengo experiencia en manejamiento de empresas o que tengo experiencia en algo, ¿verdad? Porque nadie quiere poner su negocio, su dinero en riesgo en un negocio que la persona no tiene experiencia o que no tiene algo que demostrar. El segundo es y más importante al momento de otorgarles a ustedes fondo, es cuál es su plan. O sea, esto es lo más importante. Si yo te doy a ti mañana $5,000, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Y cuál es tu compromiso con esos $5,000? Y el tercero y el más importante es qué tanta continuidad tú has tenido en este propósito que te has puesto. Entonces, sí hay pequeños prestamistas que les llaman ángeles, y también hay pequeños prestamistas que es, por ejemplo, ICAP es uno de ellos. ICAP es uno de ellos. Pero realmente en la experiencia que yo tengo, yo vengo haciendo esto casi ya 10 años, 11 años, les puedo decir que no he escuchado nunca de alguien que le diga a una persona, mira, aquí están $50,000, aquí hay $10,000, iníciate tu negocio, sin un business plan, sin nada. O sea, realmente es cuestión de iniciar, dar el primer paso. Ok, si yo quiero que me presten dinero o que me den dinero, un fondo o que me den algo que me pueda a mí apoyar con mi negocio, el primer paso es abrir mi negocio, el segundo paso es correr mi negocio, el tercer paso es hacer mi business plan. Entonces, todas esas cosas hacen de que ustedes se vuelvan potenciales a que les presten dinero o a que les hagan un fondo. Ahora, si ustedes han escuchado de alguien que les da dinero, por favor háganlo saber, porque como les repito, en los 10, 11 años que yo llevo, lo único que se ha escuchado, que sí funciona, por lo menos aquí en Carolina del Norte, son estos pequeños prestamistas, que también siempre si a ustedes se les refiere algo, las invito a que nos busquen a nosotros y confirmemos a este pequeño prestamista, porque hay muchos scams allá afuera y hay muchas personas que también quieren tomar ventaja. ¿Hasta cuándo hemos escuchado que estos préstamos llegan de $5,000 a $8,000? Nunca llegan a más, la verdad. Y yo nunca le recomendaría prestarle a un pequeño prestamista más de $5,000, porque es un compromiso bien grande. No es un contrato formal, ni tampoco hay una cláusula con especificaciones directas de la forma de pago de intereses, ni de la forma de atraso, de mora y todo esto. Entonces, siempre le digo a las personas, si tú vas a tomar un pequeño préstamo, búscanos, para eso estamos. Nosotros podemos revisar, podemos confirmar por ti y podemos asegurarnos de que no vayas a poner tu tiempo, ni tu dinero, ni tu esfuerzo en riesgo, que es lo más importante. Entonces, quería como hacer ese resalto, porque nos ha llegado mucha gente que me dice, mira, apliqué para este fondo, me dijeron que tenía que pagar $300, $400 y no me han respondido. Eso no existe, y quiero por favor que cada vez que ustedes tengan una oportunidad de fondos, nos busquen y confíen en nosotros para asegurar que no les están tomando ventaja, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen las fuentes de ingreso como pequeño negocio? Como me dicen varias a mí, me llegan clientes y me dicen, bueno, pues si nadie me va a dar fondos, ¿cómo llegan mis fuentes de fondos? O sea, que es difícil emprender, me dicen. Realmente emprender, como cualquier otro empleo, como cualquier otra cosa en la vida, es difícil. Debemos nosotros también de ser estratégicos. Creo que una de las fuentes que yo siempre le digo a las personas es, busca con familias, busca también asociarte con un amigo, busca también dentro de tu iglesia, busca dentro de tu círculo, mira quién puede ver tu potencial. Miren, realmente yo les confieso, como asesora de negocios ya casi de 10 años, les puedo decir, si yo voy a llegar incluso con mis papás o con mi esposo o con quien sea de mi familia a ofrecerles que nos asociemos o que nos apoyemos, yo no podría llegar solo con mis palabras, yo tendría que llegar con, aunque sea un resumen de un plan, para que vean que la idea que yo tengo es una idea formal, la idea que yo busco es una idea que se va a desarrollar porque ya tenemos algo estructurado. Entonces, ¿de dónde viene la fuente de ingresos realmente si yo no tengo ni $1 para iniciar mi negocio? De mi familia, de mis amigos, de mi iglesia, de un conocido. También he escuchado muchísimas historias de yo estaba buscando quién me pudiese ayudar
y un amigo me refirió a otra persona y pues me junté con él y nos asociamos, dejamos muy bien estructurado desde el inicio todo el tema legal y la responsabilidad financiera legal y nos ha ido muy bien. Entonces, esa creo que sería la mayor fuente de ingresos si el capital de inicio es cero. Entonces, y la estructura de costo es la que hay que tener clara, obviamente. No puedo buscar yo dinero, no puedo yo también ir a ningún lado a pedir dinero si yo no sé cuánto dinero necesito y para qué lo necesito, que es lo más importante. Entonces, hay dos maneras de hacer un business plan, un resumen ejecutivo, que es el que yo recomiendo porque sé que un business plan es realmente muy trabajoso y hay que tener tiempo y hay que tener dedicación. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a las personas es inicia con un resumen ejecutivo, solo para tener claro. Y conforme tú te vayas moviendo, vas expandiendo este resumen ejecutivo y eventualmente pues ya se convierte en un business plan. Entonces, la primera, pues como comentamos desde el principio, es dar una descripción detallada de mi negocio y mi misión. Entonces, en el caso de Bárbara, o si alguien más quiere compartir su negocio, voy a dar otra oportunidad. Si nadie quiere compartir, okay. Ok, perdón, sí, gracias. Gracias, Zuli y Natanael, por la oportunidad y por la orientación que nos están dando. Muchísimas gracias. Yo actualmente estoy en un trabajo, pero también siempre he trabajado en el medio de traducción de español a inglés e inglés a español. Entonces, lo que yo quisiera también sería un poco como lo de Bárbara, contratar traductores para que ayuden, pero también la oferta de negocios, la oferta del servicio. Y de eso también ustedes pueden, aparte de esa información tan importante que nos ha dado Zulín, pueden, o sea, tienen como personas que están solicitando esos servicios o cómo uno pudiera buscar o acercarse a alguien que esté requiriendo alguno de los servicios que uno ofrece para que todo esto es importante, pero también tener la primera oportunidad de empezar a trabajar o empezar a dar los servicios, Zulín. Sí, esa pregunta me encanta. No puedo ver su nombre, ¿me puede decir su nombre? Karina, para servirle, Karina. Karina. Mucho gusto, Sí. Karina. Gracias por compartirnos su idea de negocio. Me gusta su pregunta porque va más adelante que yo, pero se la voy a responder más adelante. Vamos a reforzar la pregunta de todas maneras. En el estado de Carolina del Norte, creo que mi parte favorita es de que somos un estado con muchos recursos para encontrar clientes potenciales. El mayor de los aliados que creo que usted pudiese encontrar respecto a la idea de negocio que tiene serían las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque ellos tienen eventos de networking y en esos eventos de networking nosotros conocemos clientes potenciales. ¿Por qué no le digo yo una cámara en específico? Porque acordemos, estamos hablando de un servicio bilingüe, entonces tanto negocios hispanos como negocios americanos van a necesitar de su servicio. Yo nunca les recomiendo iniciar de ir y me quiero volver miembro, aquí hay $1,000. No. Primero siempre les recomiendo, busquen a las cámaras, busquen los eventos que están haciendo y ya respecto a esos eventos se van empapando un poquito de lo que ellos hacen y ya ustedes buscan si quieren incluirse a la cámara o si realmente lo único que necesitan es asistir a los eventos para seguir expandiendo su network. Pero a través de ellos hay muy buenas oportunidades de advertisement, de poder tener toda esta promoción de los servicios que usted tenga. Y son muy bien estructuradas dentro de Carolina del Norte. Entonces, aquí en el triángulo hay un US Chamber, es la que está en Raleigh. Después tienen a la NC Chamber, que es la Cámara Principal de Carolina del Norte. También está la Cámara de Comercio Hispana. Está la Cámara de Comercio de Cary y está la Cámara de Comercio de Morrisville. Y todas ellas tienen eventos de networking, ya sea gratuitos o a muy bajo costo. Ahí podemos encontrar muchos clientes potenciales, Karina. Entonces, le recomiendo poder hacer ese approach con ellos. También, algo que dijo Bárbara al inicio, en los community colleges. Pueden ustedes buscar todos estos servicios de traducción. Ellos tienen un departamento de carreras y ese mismo departamento recluta. Entonces, no necesita ser estudiante para poder ofrecer estos servicios ahí, Karina. Puede usted ir y decir, yo me dedico a esto y ellos tienen muchísima gente que los busca para poder apoyar y no hay suficiente personal. ¿Le puedo hacer Bárbara. una pregunta a Karina, por favor? Y disculpa que te interrumpa. Para hacer traducciones para migración, para los documentos legales
de UCI, tienes que tener un certificado especial y lo tienes o estás calificado. No la escucho. No la escucho, tiene... Perdón, disculpa. Sí, yo soy traductora jurada, tengo un certificado de un decreto de Guatemala. No sé si eso sería para... Mira, Karina, ahí te respondo tu pregunta también que Bárbara te hizo. Dos cosas. Después de haber trabajado 5 años en una embajada, te puedo decir, hay documentos migratorios que definitivamente se necesita un traductor jurado y que tenga ciertas licencias dentro del estado de Carolina del Norte, pero hay otras que no. Entonces, esas son las cosas que tú también debes de tomar en consideración. ¿Cuáles son las que deben de ir certificadas y notarizadas y cuáles no? Te recomiendo, hay cursos de un día para volverte notaria, que tú lo puedes hacer ahora incluso en línea. Entonces, a muy bajo costo, creo que la Cámara de Comercio de Cary hizo uno el mes pasado por $225, era un día completo y al culminar el día, pues ellos te brindaban tu certificación de notario. Eso es muy fácil. Ahora, con lo que se refiere a Bárbara, eso sí es un curso que tú tomas y si quieres, si le puedes mandar tal vez un correo a Natanael y para que me acuerde, yo le puedo mandar el contacto a él de donde tú puedes tomar la academia para ya volverte traductor jurado dentro de Carolina del Norte y tener pues tu licencia de traductor jurado dentro de Carolina del Norte. La pregunta la hago porque en esa área conozco, porque estoy tratando de prepararme por esa área porque en mi país yo soy abogado. Hay mucha necesidad también de este tipo de traducción. Por ejemplo, yo he estado desarrollando los casos, las historias de los asilos a los venezolanos y todo tiene que ir traducido. Entonces hay que buscar un traductor. Muchas veces no están aquí en el estado. Hay que enviar la documentación para Florida, donde hay más, o en otros estados donde hay más traductores certificados. Y por supuesto, ahí hay un nicho, pues allí hay una necesidad de traductores certificados para eso. Correcto, gracias Bárbara y por ese tip y también dentro del rubro de abogados, acuérdate, aquí hay un buró de abogados que se apoya con la comunidad hispana para toda esta traducción jurada que se necesita de migratoria. Incluso hay una institución que se llama El Futuro, que brinda servicios legales, entonces también el Centro Hispano es otra. Entonces ellos también refieren a negocios que se dediquen a la traducción. Y me encanta cómo lo dijo Bárbara, no hay suficiente aquí en Carolina del Norte. Entonces, incluso yo conozco gente que te maneja de Lumberton hasta Chapel Hill para poder ir a traducir. Entonces, es realmente, ahí hay un nicho y se necesita llenar ese nicho. Y aquí hay abogados que necesitan, o sea, también lo conozco de primera mano, o sea, cada vez que, doctor, hay que traducir, hay que comenzar a buscar, no, o sea, si te conectas con esos bufetes de abogados, que toda esa documentación tiene que ir traducida y no tiene traductores internos, es más, con quien yo hice mis papeles, los enviaron a Florida, y se tardó mucho más el proceso, porque mientras fue a Florida la traducción para que regresara, o sea, no tiene sentido si aquí tenemos el talento. Gracias, entonces, Bárbara. Mil gracias por la información. Igual, Zulín, les agradezco muchísimo. Me emocionan más todavía. Muchas gracias. Gracias. De nada, sí, para eso es estas clases, para que ustedes pues se vayan emocionando, porque creo que es lo más importante, pero también que vayan teniendo esa estructura que se necesita dentro de su negocio. Como les repito, necesitamos ser lo más formales que se puedan para nosotros entrar a ese sector competitivo corporativo. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de negocio pequeño, siempre vamos a hacer un negocio pequeño, siempre. La diferencia entre el restaurante que crece, entre la persona de staffing que crece, y la diferencia entre el pequeño negocio y que se queda pequeño negocio, no tienen un plan ejecutivo, no tienen estructura, no saben cuánto cuesta, no entienden su cómo expandir ese network, cómo llegar a su cliente. Entonces, todas estas cosas son importantes, como les comentaba, y el plan ejecutivo el resumen ejecutivo que les estoy poniendo aquí enfrente son 6 pasos muy específicos. Dar la descripción de mi empresa, cuál es mi misión, qué es el nicho que yo quiero servir y llenar. Discuta este negocio, discuta en qué negocio se encuentra y por qué eligió este negocio. Ahí es cuando me refiero a contar la historia.
discuta a quién pertenece el negocio y la estructura legal, si voy a hacer un LLC, si voy a hacer un corporation, si voy a hacer un sole proprietor, y por qué yo decidí hacer eso. Recuerden, el peor error que pueden hacer es porque alguien me recomendó, lleno este formulario y ya eso es mi empresa. Se van a gastar mucho dinero en impuestos si hacen eso, muchísimo, es lo más importante. Debemos de ser conscientes del tipo de empresa que yo estoy estructurando para incluso poder declarar mis impuestos correctamente a fin de año. Karina, dígame. Gracias, Zulín. Y también con ustedes está la asesoría, por ejemplo, legal que nos pudieran dar a cada uno, por ejemplo, qué tipo de empresa es la que nos conviene abrir, qué régimen de impuestos o a dónde tenemos que acudir para llenar la documentación que tengamos que hacer, Zulín. Gracias. Sí, Karina, y ahí, aquí, le puedo preguntar algo si no es mucho. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Carolina del Norte? Poco. Poco, me encanta. Y eso, yo también soy de Guatemala, entonces me encanta. ¿Cómo lo digo? ¿Cuáles son las legalidades para yo aperturar mi empresa? La economía de Estados Unidos es tan bella y es tan activa que para crear una empresa no se debe de tener ninguna legalidad dentro del proceso. ¿A qué me refiero? No tenemos que tener ningún abogado, no nos va a costar un montón de dinero aperturar la empresa y va a ser un proceso tan sencillo que yo voy a poder ser un pequeño negocio y hacerlo crecer con el tiempo. La Secretaría de Estado es la que nosotros nos abocamos para poder registrar una empresa. Y sí, Karina, nosotros siempre los invitamos a poder agendar una sesión 1 a 1. En este caso, pues sería Natanael que la puede ayudar para que él explique cuáles son los pasos para registrar su empresa y también para platicar de su idea de negocio y poder aconsejarle qué empresa sería mejor para la idea de negocio que usted tiene. Pero quiero que para las personas que llevan, que llevan poco tiempo aquí en Estados Unidos, esa es la razón por la que somos una de las economías más fuertes del mundo. La facilidad de volvernos emprendedores, la facilidad de volvernos dueños de negocio y la facilidad de crecer y emprender es la razón por la que esta economía es tan fuerte, ¿verdad? Todo el mundo habla del primer mundo y todas estas cosas, pero realmente lo que significa ser parte de un país tan bello como este y de una economía tan bella como esta es esa facilidad de que yo pueda emprender. ¿Y cuáles son las legalidades? Como estamos acostumbrados en Guatemala, necesito un permiso en el departamento de SAT, necesito otro permiso en el departamento y se necesita un montón de permisos que al final del día nos gastamos $3,000 en Guatemala para abrir una pequeña empresa. Aquí no. Aquí se necesitan ganas, se necesitan $125, creo que es lo más que va a pagar por alguna de las estructuras, y se necesita tener el plan de negocios para que usted pueda saber en qué línea va a avanzar. Entonces, no sé si eso le responde su pregunta. Sí, perfecto. Sí, gracias, Zulín, muy amable, muchas gracias. Discuta el producto, mercado o servicio que proporciona. Tenemos que tener muy claro cuáles van a ser nuestros servicios o los productos que nos vamos a proporcionar y también discutir qué hace único el negocio. Entonces, eso ya lo cubrimos anteriormente, pero si hay alguna pregunta de eso, por favor, interrúmpanme. La declaración de la misión. Creo que aquí lo más importante en decir cuál va a ser la misión del negocio, aquí entra, yo no sé si ustedes han escuchado este término, el elevator pitch. ¿Cómo voy a vender yo mi negocio en 90 segundos? Entonces, en 90 segundos, ¿cuál es la misión de mi negocio? ¿A qué es lo que yo quiero llegar? En el caso por ejemplo, Karina, que nos compartía sus servicios de traducción. Entonces, creo que una de las mayores misiones que tú tienes, Karina, es el poder facilitar la comunicación entre tu cliente y la necesidad del cliente que tú tienes. ¿A qué me refiero a esto? Tal vez no hace mucho sentido. Pero, por ejemplo, tu cliente puede ser un abogado y tu misión es facilitar la comunicación entre tu cliente, que es el abogado, y el cliente de él, que es la posible persona a la que le está haciendo su plan migratorio. Entonces, es una de las mayores misiones que tú tienes. Y ahí dentro de esa misión estás contando una historia, porque lo primero que te va a preguntar la gente es, ¿cuál es tu experiencia en hacer esto? Pues mi experiencia es que yo soy una persona bilingüe. Mi experiencia es que yo tengo mi certificación de traductora jurado desde Guatemala y pues hice la transición aquí a Carolina del Norte ahora y me fui expandiendo. Entonces tú cuentas la historia, que es realmente lo que te va a preguntar cualquier abogado. No a la deriva te van a contratar solo porque tienes la empresa.
quieren saber de ti, quieren saber cuál es la historia y por qué tú llegaste ahí. Entonces, eso es lo más importante de tener nuestra misión. Entonces, el producto o servicio, aquí lo que tenemos nosotros que entender, como les comentaba desde el inicio, si voy a tener una pastelería, perfecto, pero ¿qué voy a vender dentro de la pastelería? Porque no puedo vender yo, tener 50 diferentes productos, porque eso me va a costar demasiado. Entonces, bajo el costo, bajo la capital y bajo la inversión inicial que voy a hacer, realmente en qué productos me voy a enfocar. Tal vez voy a iniciar yo con 5 productos, con 10 productos. No me voy a yo expandir más hasta que yo empiece a ver un retorno de ingresos de lo que yo estaba invirtiendo. Entonces, describir los beneficios de sus bienes y servicios desde la perspectiva de su cliente. ¿Qué está vendiendo o qué servicio está brindando? Y por último, ¿qué quieren y qué esperan los clientes de su negocio? Entonces, como les repetía, a veces el que abarca mucho aprieta poco. Empezar con 5 productos. En el caso de la pastelería, ¿verdad? Voy a empezar pues con pasteles de cumpleaños, que yo sé que me van a traer bastante ingreso porque pues los puedo cobrar personalizados. También con donas, porque yo sé que las donas se pueden sacar diarias y pueden aguantar hasta 2 días. O cupcakes, ¿verdad? Entonces puedo empezar con 3 productos, no tiene que ser muchos productos. Y estoy utilizando el mismo ingrediente, los mismos ingredientes entre ellos. Entonces mi costo se está reduciendo. Son todos estos análisis que debemos de hacer al momento de escribir nuestros servicios o nuestros productos dentro del business plan. El hacer un plan estratégico de crecimiento. Entonces, ¿a qué me refiero? Explique el crecimiento de su negocio de 6 meses a 1 año. Aquí, tanto Karina como Bárbara dijeron 2 cosas importantes, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer crecer mi negocio a corto plazo? ¿Dónde puedo yo encontrar a mi cliente? ¿Dónde puedo yo conectar y crecer mi red de contactos? Entonces, aquí explica el crecimiento de su negocio en 6 meses. Aquí nos está preguntando en qué momento nosotros vamos a invertir. Si vamos a invertir en marketing, ¿qué tipo de marketing? Si vamos a nosotros poder ser parte de la red de network, de las cámaras de comercio, por ejemplo. Entonces, ahí sí es como ustedes justifican el crecimiento de su negocio en un periodo de 6 meses, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ligando cosas que dijimos desde el inicio. Si mi indicador son 10 clientes en el sector de comida rápida, para poder explicar el crecimiento de cómo yo voy a llegar a esos 10 clientes, lo voy a explicar de la siguiente manera. Para poder tener la meta de 10 clientes anuales, mi plan estratégico de crecimiento sería ponerme en contacto con las cámaras de comercio y expandir mi red de contacto. Segundo, poder, ¿cómo se llama esto? Poder aliarme con organizaciones, instituciones estratégicas. Entonces ahí podría ser non-profits, ahí podría ser nosotros, tener asesorías personalizadas. ¿Y qué va a decir esto? Aquí como banco, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a pensar como banco. Aquí como banco yo voy a decir, bueno, esta persona no solo ya sabe cómo extender su red de contactos para tener clientes potenciales, sino que también está diciendo que va a tener en el camino personas que le hagan un mentorship, ¿verdad? Que en este caso pues seríamos nosotros, ¿verdad? No se está usted guiando sola, que es lo más importante acá. Perdón. Explica el crecimiento de su negocio de 1 a 5 años. Entonces, ¿qué siguiente paso daría yo luego de ponerme en contacto con las cámaras de comercio, luego de yo tener la asesoría de parte de nosotros, por ejemplo? Entonces, para ustedes, ¿qué podría ser algo después de eso a corto plazo? Asegurar el crecimiento de esa empresa. Les pongo otro ejemplo. Para asegurar el crecimiento de la empresa también, creo que es importante que ustedes se metan a la industria a la que ustedes sirven. En el caso de Bárbara, pues si va a asistir a una industria de comida, por ejemplo, ¿cómo me meto yo dentro de la industria de servicios de alimentos y estas cosas? Entonces, poniéndome en contacto con distribuidores oficiales como Cisco, donde yo sé que ellos me van a poder reducir el costo al mínimo al momento de repartir servilletas, tenedores, cuchillos, vasos, todas estas cosas que me van a servir para poder ensamblar mi producto. Entonces, así es como uno va demostrando que el negocio va a crecer, porque obviamente las ventas están creciendo y yo estoy haciendo ya compras a por mayor. Explique cómo se medirá el éxito de su empresa. Como le repetía, el cómo se medirá el éxito de la empresa son nuestros indicadores cuantitativamente. ¿Cómo voy a yo demostrar que estoy creciendo año con año? Hay que ponernos
metas, pero metas reales, no metas fuera de las expectativas que ustedes tienen. A veces la gente dice, no, pues mi meta es tener 50 clientes este año, y no es una meta real, no es una meta real. Debemos también de ser un poquito realistas y decir, bueno, mi meta este año va a ser de 15 o 20. ¿Cómo definimos ese número? Realmente depende de cada empresa, depende de cada idea de negocio. Ahí es cuando nosotros, en el servicio que tenemos de Business Counseling, de personalizado, las podemos ayudar a encontrar esos indicadores. Aquí, perdón. Entonces, si existe alguna tendencia o cambio dentro de la industria, y si es o cómo se arregla, si es así, ¿cómo se las arregla su empresa? Analice las ventajas y desventajas que tiene la empresa, quiénes son sus 5 competidores directos o más cercanos, y quiénes son sus competidores indirectos. ¿Cómo está su negocio? ¿Estable, creciente, decreciente? ¿Qué ha aprendido de sus operaciones y publicidad? Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros todas esas preguntas? La primera básicamente nos está diciendo si algo que está sucediendo en la actualidad, en este momento, afecta directamente a mi empresa, y si yo me estoy adaptando nuevamente la pandemia, ¿verdad? Si la pandemia lo que hace es que mi cliente ya no venga a visitarme, ¿cómo yo me estoy adaptando a esa tendencia? ¿Cómo yo me estoy adaptando a esa circunstancia dentro de mi industria? Digitalizándome, poniendo mis servicios a través de digitales, virtuales, y poder seguir expandiendo sin la necesidad de que mi cliente venga a mi tienda. Entonces, analizar las ventajas y desventajas. Creo que esto es algo que les cuesta mucho a las personas que están emprendiendo, porque es muy fácil poner todas las desventajas, porque se enfocan mucho en su competidor, que se olvidan que las ventajas, pues, tendría que ser lo más fácil, ¿verdad? Entonces, ventajas, yo tengo experiencia en la industria, en el caso de Karina, ¿verdad? Yo ya soy traductora jurado, yo ya he hecho esto antes. Entonces, mis desventajas, no tengo una red de contactos amplia que debo de trabajar a través del networking con las cámaras de comercio, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son mis 5 competidores? Y aquí en los competidores les digo, enfóquense más en quién a gran escala es su competidor, porque el pequeño negocio al final del día es su competidor, pero al mismo tiempo están todos caminando paralelamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ofreciendo mi competidor? Si hay una gran corporación de bufete de abogados que ya incluye dentro de sus servicios la traducción de todos sus documentos, entonces, ¿qué puedo hacer yo para entrar a ese nicho, verdad? O sea, dentro de mis competidores grandes. ¿Quiénes son tus competidores indirectos? ¿Cómo están sus negocios? Si están estables, crecientes, decrecientes. ¿Y qué ha aprendido de las operaciones y la publicidad? Como les repito, la publicidad depende muchísimo del modelo de negocio que ustedes tienen. Si se necesita una publicidad dentro de redes sociales o dentro de radio, depende mucho del negocio que ustedes vayan a construir. Entonces, bueno, sí, esto ya se mencioné anterior. El marketing y las ventas. Recuérdense, cuando nosotros somos dueños de negocio, somos los coordinadores de marketing y de branding de nuestra empresa. Nadie va a vender a nuestra empresa mejor que nosotros al inicio. Entonces, una vez nosotros tengamos identificado a nuestro cliente y la demanda, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos que llegar a puntos, no sé si alguien ha escuchado de la página, y voy a parar aquí el video por un momento. Si alguien de ustedes ha escuchado de estas aplicaciones que se llaman Yelp o Silo. Entonces, Yelp, para las que no han escuchado de Yelp, Yelp es una explicación que, por ejemplo, si yo estoy en el sector de comida, de industria de comida, Yelp lo que hace es de que me dice todos los restaurantes que quedan cerca de donde yo quiero ir. Entonces, si yo quiero abrir un restaurante, por ejemplo, en el área de Raleigh, cerca de Briar Creek, voy a irme a Yelp y voy a ver cuántas pastelerías hay ahí. Y así es como yo voy descubriendo mi competencia. Por ejemplo, yo no quiero una pastelería, pero yo quiero poner una tienda de ropa y la quiero poner cerca de Briar Creek. Entonces, pero ¿cómo sé qué precio ponerle a mi ropa? ¿Cómo sé realmente cuánto profit puedo yo obtener de mi ropa y qué tanta inversión tengo yo que hacer en ella? Silo es una aplicación que nos ayuda a ver dónde están las casas, ¿verdad? Entonces, y muchos me dicen que tiene que ver dónde están las casas con mi negocio. Donde ustedes vayan a poner su oficina, o donde ustedes vayan a poner su restaurante o su tienda de ropa,
Silo lo que les ayuda a ustedes a entender es el ingreso que tiene el vecindario donde ustedes van a estar. Por ejemplo, si voy a poner mi oficina en Briar Creek, yo sé que Briar Creek es un área muy rica. Entonces yo sé que mis precios van a poder ser altos y que la gente va a poder costearlo. Porque mi indicador me dice eso. Silo me está diciendo que si tú pones el zip code, voy a decir un zip code cualquiera, ¿verdad? 27609. La gente que vive ahí, las casas cuestan entre 200 y 300 mil. Entonces yo sé que ese ingreso, el ingreso por casa va a ser entre 100 mil a 150 mil anual. Entonces así es como yo voy entendiendo mi vecindario, entendiendo a mi nicho y quién es el vecindario donde yo vivo y qué tan lujoso es el estilo de vida que ellos tienen, ¿verdad? Entonces eso es súper importante si ustedes están en el área de la industria de alimentos o de ropa o de retail, todas estas cosas, ¿verdad? El plan de negocios, ay, perdón. Solo te recuerdo de la hora, Zulín. Yo sé que falta mucho de cubrir en la parte tradicional, pero Ok. igual depende de la gente que está aquí, ¿eh? Perdón, voy a intentar ser más rápida. Entonces, esta, como les repito, es la organización tradicional y no significa que ustedes, porque mañana vayan a abrir su negocio, van a tener un presidente, un director de operaciones, de ventas, de comercio. No, esto es para que ustedes entiendan cada una de las áreas que su pequeño negocio va a necesitar que ustedes atiendan. Entonces, mucha gente lo que hace es de que abre su empresa y se queda enfocada en dos cosas, en ser el director operacional y ser el director de ventas. No se puede. No se puede, porque entonces nos quedamos siendo un negocio pequeño. Debemos de tener un plan de trabajo semanal. Ok, el lunes y el martes yo voy a estar, voy a asegurarme de revisar todo lo que tenga que ver con logística y control de calidad, ¿verdad? Dedicarle 1 hora o 2 horas para saber si tengo bien estructurado mi plan de control de calidad y logística. Después, por ejemplo, el miércoles poder tener claro cuál va a ser mi plan de marketing, porque pues estoy en ventas, ¿verdad? Y cuál va a ser la manera en la que voy a poder vender mi idea a clientes potenciales. Y así es como ustedes se van a ir poco a poco. Pero lo importante de este slide es entender todos los departamentos que debemos de cubrir como pequeña empresa, que no se nos olvide ninguno, dedicarle el tiempo 1 hora, 2 horas a la semana para que nosotros miremos cómo nuestro negocio va a ir creciendo. El problema es cuando dejamos de desatender uno de estos de estos cuadritos y ahí vemos que entonces es por ende que mi negocio no ve ese crecimiento. Bueno, esto es lo mismo. Finanzas. Entonces, esta parte no era esta presentación, pero ¿por qué se las pongo? Tenemos una clase nosotros específicamente de finanzas, donde nosotros les podemos ayudar a ustedes a entender cómo llegar a su presupuesto, cómo nosotros tomar en cuenta la compra de mercadería, vender la mercadería al cliente, comprar en efectivo del cliente, pagar a proveedores, cómo todo esto funciona y cómo el flujo de caja va a funcionar. Este es un ejemplo de cómo se verían, cómo sería el ejemplo de estado de cuentas de su empresa. Y no quiero que se asusten, la verdad que esto es muy fácil de entender. Tenemos una clase especializada para eso, Natanael, tú puedes enviarles tal vez después de esta presentación cuando tenemos nuestra clase de funding para que ustedes puedan registrarse nuevamente. Recuerden, todos nuestros servicios y nuestras clases son gratuitas, tomen ventaja de ellos, por favor. Entonces, pero aquí, como les repetía, es para que ustedes puedan ver ¿cómo se llama esto? La diferencia que hay entre estos dos. Entre el flujo de caja, perdón, el estado de cuenta y la declaración de ingresos. Entonces, esta clase se enfoca en estos dos y también un poco en lo de flujo de caja. Entonces, ¿cuándo tenemos la siguiente clase de finanzas, Natanael? Creo que el otro mes. Si no me equivoco, es la próxima semana, el mismo miércoles. Ok. Sí, y es en español, solo déjame confirmar, es en español. Vamos a ver. Todo funciona súper lento cuando estamos aquí en Zoom. Sí, es la próxima semana en español. Perfecto. A la misma hora. Vamos a estar enviándoles la información para que ustedes puedan ver eso. Mi consejo siempre, como les digo a todas las personas que están emprendiendo,
Recuerden, estamos emprendiendo, no tenemos que romper el banco ni la billetera. Mucha gente emprende y compra Canvas, compra QuickBooks, compra todas estas aplicaciones que ahora supuestamente les facilita el poder emprender. Recuerden, ellos también están vendiendo, es marketing. Les hacen creer a ustedes que necesitan todo eso como pequeños emprendedores. No lo necesitan. En una hoja de Excel tan sencillo como poner mis gastos, mis ingresos, mis gastos fijos, mis gastos variables, todo eso lo vamos a ver en la clase para que ustedes puedan ser parte de ella. Y no sé si alguna tiene alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Creo que la hice No, en el trayecto. ¿Qué manda? Que creo que lo hicimos, yo por lo menos las hice en el recorrido. Y el resumen ejecutivo, como les repetía desde el inicio, puede ser una hoja. Miren, cuando están emprendiendo, el resumen ejecutivo les va a servir muchísimo para no perder la línea. Pero no olviden que deben ir expandiendo su plan de negocios, porque en cuestión de 16, 24 meses, ustedes van a poder empezar a ver todas esas oportunidades que hay a través del SBA, del PPP, del ALDL, de los fondos con LESC, los fondos con Lenovo, todos estos fondos que dicen que usted puede aplicar para este grant o para este fondo si su negocio tiene 16 a 24 meses de apertura. Entonces, cuando ustedes aplican esos fondos, lo primero que les piden es su business plan y nadie les va a recibir una hoja, nadie. Entonces, y no esperen a llegar al mes 16, no esperen llegar al mes 24 porque se les va a olvidar todo lo que dijeron que iban a hacer estos meses. Entonces, por eso les digo, hagan primero la primera hoja. Y para eso estamos nosotros. Pueden hacer la primera hoja y nosotros podemos revisarlas con ustedes, podemos ver si tienen alguna pregunta o si debemos de añadir otras cositas dentro del resumen ejecutivo y ya poco a poco podemos ir expandiéndolo. Porque cuando llegue ese momento de que mi negocio tenga 16, 24 meses de vida, ahí es cuando realmente yo voy a empezar a ver todas las oportunidades financieras que hay para mi negocio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Zulín, nada más, disculpa la molestia, sí, gracias. Y nos podría enviar una copia, no de toda la presentación, pero solo de las principales partes del resumen ejecutivo que usted nos hizo favor de enseñarnos, Zulín, si es tan amable. Gracias. Con mucho gusto, para empezar Karina. A prepararlo. Sí, con mucho gusto. ¿Y sabe qué es lo que podemos hacer también? Nosotros tenemos una plataforma virtual que ustedes pueden acceder, ¿verdad, Natanael? Creo que y ahí va a poder encontrar tanto la presentación como la clase y así le enviamos todos los recursos. No sé si tenemos un ejemplo de resumen ejecutivo, Natanael. Yo tengo unos ejemplos de planes de una página y planes más largos que están hechos ya digamos, de una persona ficticia. Yo les puedo mandar eso. De hecho, que al terminar la clase, yo voy a mandarles el recording, la grabación de esta clase con la presentación. Ahí incluye todo lo que estábamos hablando para volver a verlo. Y además estos otros recursos yo se los mando por correo. Mientras ustedes se hayan registrado por Eventbrite, yo tengo sus correos. Si no, pónganme su correo en el chat y así yo tengo por dónde mandárselo. Cualquier cosa, mientras sea Eventbrite ya lo tengo, pero si no está por ahí, póngame su correo y... Lynette acaba de poner también su... Sí, ya lo vi. Otra cosa, también queremos invitarlas. Hay varias clases que tenemos que, verdad, que si me preguntan, son clases muy, muy bonitas y tal vez, Natanael, tú puedes compartir un poco de las clases que vienen para que estén enteradas. Tenemos invitados especiales. A ver, creo que aquí las tengo. Tú envías todo al correo, ¿verdad, Natanael? ¿Perdón? Tú envías todo eso al correo. Claro que sí. Sí, este mes tenemos una clase también de cómo preparar mi empresa para tiempos de festividades. Vamos a tener una persona que va a venir a hablar de branding, de branding y de comercio digital. Y también si su negocio va enfocado a delivery, o sea, shipping, vamos a tener una persona que va a poder colaborar a explicar cómo funciona todo esto de mandar mis productos a través de UPS, a través de todas estas redes de shipping que existe. Y también tenemos la de estrategia de mercado digital.
toda esta información que les estamos dando la van a poder encontrar en el correo que les va a mandar Natanael. Ajá, y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos. Recuerden, somos un servicio gubernamental gratuito que ustedes pueden tomar ventaja, y de verdad que estamos aquí para cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan.